Bueno, esperen que no me dejó compartir. Bueno, vamos a comenzar a explicar, ¿sí? De acuerdo al material que ustedes han leído, qué es lo que me está pidiendo en este ejercicio. Tenemos graficadas acá tenemos cuatro gráficas con funciones, ¿sí? Quizás no son las tradicionales que ustedes vieron, en todo caso podemos decir que algunas son funciones, que todas ellas son funciones por partes de acuerdo a las gráficas que observamos, pero son funciones, ¿sí? Eso es lo importante que entiendan. Y nosotros queremos saber, acá dice, para el gráfico, calcular f de 1, ¿sí? ¿Qué nos está pidiendo? Que evaluemos a f en el valor 1. Acá no está puesto en la gráfica, pero intuimos que se refiere, por supuesto, a esta, ¿no? Acá vamos a poner 1, 1 y 1. Primero, calcular f de 1. Después me pide que indique si existe el límite con x tendiendo a 1, y ahora para los que quizás le costó un poquito ver qué significaba eso de preguntar por el límite, ahora lo vamos a explicar bien, y después el límite con x tendiendo a 1 por izquierda, y el límite con x tendiendo a 1. Y en caso de no existir, explicar por qué. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes habrán leído, como para que puedan arrancar con el práctico y ya empezar a hacer. ¿Qué es lo primero que me pidió? Me pidió, por ejemplo, acá en el A vamos a ver, calcular f de 1. ¿Qué significa f de 1? Evaluar el valor que toma la función cuando el elemento del dominio x, ¿sí?, es igual a 1. ¿Cuál es la imagen de ese valor? Es decir, cuando estoy haciendo esto, estoy calculando la imagen. Entonces, como es la imagen, ¿dónde la voy a leer? En el eje Y, ¿sí? Este es el eje Y. Acá salió cortada la imagen, no sé por qué, bueno, después lo voy a corregir. Pero este es el eje Y. Entonces, ¿cuál es la imagen de f de 1? ¿Cuál es la imagen de f de 1? Acá la puedo leer. 1. Poner que esta división es igual. Es 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo otro que me pide? Me pide que calcule el límite con x tendiendo a 1 por la derecha de f de x. En este caso, f de x, por lo general nosotros después vamos a trabajar con la fórmula de f de x, que en este caso no está dada la fórmula ni me interesa. ¿Por qué? Porque tengo la gráfica, entonces de la gráfica puedo leer todos los datos que me preguntan. ¿Qué me está pidiendo cuando me dice que calcule el límite? Perdón, no me está pidiendo el valor de la función. Me está pidiendo el valor que adopta la función cuando un x cualquiera se va acercando a x. Es decir, vamos a suponer que tenemos acá un x que viaja por el eje, ¿no? Es decir, un valor que viaja por el eje. Entonces, cada vez está más cerquita. Entonces, yo, por ejemplo, está por acá y yo digo, ¿cuánto vale? O sea, ¿a qué se acerca la función cuando x está ahí? Bueno, adopta este valor. Cuando está acá, bueno, adopta este valor. Y cuando está ya muy, muy cerca a 1, pero no me interesa si está en 1, ¿eh? Me interesa nada más que esté muy cerca, infinitamente cerca, y por eso escribimos que x tiende a 1. Ah, perdón, acá estaba por la derecha, perdón. A ver, vamos a solucionarlo de esta forma. Voy a ser muy... Vamos a poner acá, directamente, borré todo. Bueno, vamos a borrar todo y lo vuelvo a escribir. Es muy fácil acá. Entonces tengo el límite con x tendiendo a 1 por la izquierda. Vamos a hacer primero. Porque, de acuerdo a lo que estamos. ¿Por qué por la izquierda? Porque me estoy acercando
por la izquierda a 1, es decir, me estoy acercando por acá, ¿está bien? Entonces, el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿sí? ¿A qué tiende la función? ¿A qué valor se acerca? Fíjense, A acá lo 2. tenemos. A 2, muy bien. ¿Me interesa si la función adopta el valor 2? No, me interesa a qué valor se acerca. Y se acerca a 2. Fíjense que cada vez vamos más cerquita de 2. Entonces acá el límite por izquierda es 2. Y si tenemos que calcular ahora el límite de la función, pero con x tendiendo a 1 por la derecha, vamos a hacerlo con otro color. Es decir que yo me voy acercando ahora por acá. Entonces voy a ir. Por ejemplo, estoy acá, este es el valor que adopta la función. Estoy acá, este es el valor que adopta la función. Y cuando ya estoy muy, muy cerquita de 1, el valor de la función, ¿a qué valor se acerca? Menos 1. Menos 1. ¿Me interesa si la función adopta el valor menos 1? No. Nuevamente digo, esa parte no me interesa. Esto es menos 1. Bueno, ahí ya tenemos gran parte de lo que me preguntaba. Pero ahora me dice, calcule el límite, o en verdad indique desde el gráfico el límite cuando x tiende a 1 y no me dice nada. No me dice ni por la izquierda ni por la derecha. ¿Qué tendré que pensar ahí? El punto que esté más cerca del 1. No, no. Justamente eso es lo que no tengo que hacer. ¿Qué es Sí, lo que tengo que hiciste. mirar? Tengo que mirar que el límite por la izquierda y el límite por la derecha sean iguales. Si eso no ocurre, entonces este límite no existe. ¿Sí? En este caso, fíjense, 2 es distinto de 1, de menos 1, perdón. 2 es distinto de menos 1. Eso nadie tiene dudas, ¿no? Entonces, como este límite, vamos a decir, no existe, porque el límite con x tendiendo a 1 por la izquierda de f de x es distinto del límite con x tendiendo a 1 por la derecha. Entonces, este límite no lo puedo calcular. Directamente decimos no existe. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, no me tengo que fijar en el valor de la función en el punto. Vamos a ver el caso, vamos a ver, por ejemplo, el C. ¿Sí? Voy a subir un poquito por la gráfica, a ver si puedo. Bueno, se me va a superponer acá, pero bueno, no importa. Bueno, tengo esa gráfica. Vamos a ponerle valores a esto. Vamos a ponerle 1, 2, 3, y acá 1, 2, etc. Bueno, menos 1, menos 2. Acá porque estamos analizando. Bueno, lo primero que tenemos que calcular es f de 1, ¿no? Eso es lo que me pide en el enunciado. ¿Existe f de 1? Fíjense, ¿va? No tengo ningún punto lleno. ¿Qué significa estos puntos? Que ese elemento no pertenece a la imagen. ¿Sí? El elemento puede pertenecer al dominio, como en este caso, fíjense, 1 pertenece al dominio. ¿Sí? Ahí como agrandé se me corrió ese 1. ¿Sí? Entonces, 1 pertenece al dominio. ¿Sí? Y existe imagen, es 0, pero acá no está tomado, claro, porque si no, si acá pusiera el punto lleno, no sería función, ¿sí? Tendría 2 imágenes para un mismo elemento del dominio. Pero en este caso no hay ningún punto lleno, por lo tanto, f de 1 no decimos no existe, decimos no está definido. Y por lo que vemos, 1 no tiene imagen,
Por lo tanto, y como estamos asegurando que esto es una función, y por la condición de existencia que dice que a cada elemento del dominio le debe corresponder una imagen y no hay ninguna imagen para 1, entonces podemos deducir que 1 no pertenece al dominio de la función. Esto no lo está preguntando, aclaro, simplemente yo lo aclaro porque no está definido f de 1, porque 1, por lo que podemos ver, no pertenece, y a mí me está asegurando que esta es una función. Fíjense acá, dice, y igual a f de x, o sea que es una función. Bien. Esto para recordar un poco lo que ya vimos en el primer TP. Bueno, y ahora nos pide que calculemos el límite por izquierda y el límite por derecha. ¿Nos interesa si 1 pertenece al dominio? ¿Podremos calcular el límite cuando x tiende a 1 si 1 no pertenece al dominio? ¿Podremos hacerlo? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Se puede hacer? ¿Se puede calcular el límite con x tendiendo a un número que no pertenece al dominio? No. Bueno, No lamento es que le decirles dejan que sí. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa lo que le pasa a la función en ese punto. A mí me interesa lo que le pasa en las cercanías a ese punto. Es como si yo dijera, voy a marcar un intervalo alrededor de 1 y voy a ver qué le pasa a la función en este intervalo, excepto en el 1. Eso no me interesa. Así que si la función no está definida, en este caso en 1, igual no me interesa para calcular el límite. Puedo calcular el límite perfectamente. Y esos límites laterales existen. Entonces digo, el límite cuando x tiende a 1, vamos a calcular primero por la izquierda. Entonces, por la izquierda vamos a tomar valores muy cercanos a 1, ¿sí? Por ejemplo, los que están adentro de este intervalo, pero del lado de la izquierda. Es decir, para valores más pequeños que 1. Y fíjense que cada vez nos vamos acercando más a qué valor. -2. A -2. Bien, entonces esto es -2. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver visible? O sea, a mí lo que me interesa es que lo vean en la gráfica, que la función se está acercando a ese valor. Y ahora vamos a ver el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha, ¿sí? De f de x. Entonces, por la derecha, observamos que son los mismos, vamos a buscar con estos, por ejemplo. Vamos acá y quedamos acá. Vamos un poquito más cerca de 1, estamos acá. Y cuando estamos muy, muy, muy al ladito de 1, infinitamente cerca, la función está infinitamente cerca de ¿qué valor? 3. De 3, muy bien, entonces esto me da 3. Nuevamente observamos que estos límites son distintos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del límite de la función cuando x tiende a 1? Aunque 1 no pertenezca al dominio, yo puedo calcular el límite. Entonces, ese límite directamente no se pone igual, no existe, se pone no existe directamente. No existe porque el límite, por ahora escribimos esto, después le vamos a poner otro nombre, porque estos límites así calculados reciben un nombre. Se llaman límites laterales, ¿sí? Son distintos. Entonces, estos se llaman, vamos a ponerle un nombre para que ya nos manejemos con eso, se llaman límites laterales. ¿Por qué? Porque me acerco por los laterales al valor en cuestión donde yo quiero evaluar el límite de la función. Está claro que límites laterales. Bien. Tengan en cuenta lo siguiente, que siempre cuando yo calculo el límite, puedo calcular el límite tendiendo a un punto o también tendiendo al infinito. ¿Sí? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos límites infinitos. Por último, para que ustedes ya puedan arrancar a trabajar,
Vamos a ver este caso, porque este caso es bastante distinto a los otros. Obviamente que vemos que acá es una función por partes, porque está dada, fíjense cómo está dada esta función. Acá es 2 y 1. Primero vamos a calcular, o vamos a evaluar a la función en 1, porque acá no estamos calculando nada, sino que lo estamos indicando desde la gráfica. ¿Cuánto o qué imagen adopta la función cuando x vale 1? 2. 2, muy bien. Sí, ese es el valor. ¿Ven? Acá está el punto lleno, así que f de 1 vale 2. Y vamos a calcular el límite con x tendiendo a 1 por la izquierda de f de x. Si observan ustedes por la izquierda, la función es una forma, o la parte esta, es una función constante. Así que en todas las cercanías vamos a suponer que también nos planteamos ese intervalo, ¿sí? Y para todos estos valores, la función adopta el valor menos 1. Esto es menos 1. Entonces, este límite vale menos 1. ¿Está bien? Porque es función constante. Entonces, siempre va a tender. Y ahora tenemos el límite con x tendiendo a 1 por la derecha de f de x. Y por la derecha nos vamos a acercar con valores cercanos a 1, pero siempre mayores que 1. Es decir, están del otro lado del intervalo. Entonces nos acercamos por acá, estamos por acá. Nos acercamos por acá, estamos por acá. Y cada vez estamos más cerca ¿de qué valor? Menos 1. Menos 1 también. ¿Sí? Estos ahora son iguales. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, son iguales. Por lo tanto, el límite de f de x con x tendiendo a 1, y ahora no me importa si es por izquierda o por derecha, es igual a menos 1, porque ambos son iguales. ¿Está bien? En este caso, existe el límite, acá no existe el límite, acá existe el límite, porque ustedes después cuando hagan este ejercicio van a ver que por izquierda y por derecha me acerco al mismo valor. Cada vez que me acerco, si yo planteo un intervalo, cada vez la función va adoptando valores más cercanos. Bien, yo sé que algunos vieron límite en la escuela, y hay otros que no, que es un concepto totalmente nuevo, porque siempre están acostumbrados a que les damos un número y ustedes lo ponen en la función y evalúan el valor de la función. No, acá tengo que ver a qué se acerca la función, a qué valor se acerca la función, aunque no llegue. No me interesa si llega o no. ¿Sí? Y con eso tienen para arrancar con el TP número 2, que nos habla de los límites. Ahí van a ver, en el TP van a tener todos los tipos de límites. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Así que los escucho en sus preguntas. Profe, Sí. yo tenía una duda. En el punto 2 te piden Sí. el límite tendiendo a 1, pero en el 1 no hay ni un punto lleno ni un punto vacío. ¿Ese se le tendría que poner que no está definido también? No, pero no hay ningún punto, pero la función tiene una curva ahí. Claro, por eso, esa A ver. es la duda que tenía yo. A ver, dame un segundo. Bueno, voy a recortar una partecita porque me salió cortada. Quise correrla y se me cortó. Bueno, fíjate, está bien, acá no hay ningún punto, pero es como que, o sea, a ver. Vamos a ponerle este. Acá no hay ningún punto, pero todo esto son valores de la función. ¿Está bien? ¿Sí?
Y bueno, y todos los de acá, ¿no? Todos los de acá. Acá no está definida, ¿sí? Y después, bueno, piénsenlo acá. Acá la función se llama, esta parte, le decimos que la función es oscilante, ¿no? Oscilante. Es decir, no adopta ningún valor. ¿Sí? Ahí van a tener que evaluar a ver si existe el límite ahí también, ¿no? A ver, sí, con X teniendo a 2 por la derecha. A ver cómo está en el gráfico. Me parece que hay un error en el enunciado. A ver. Lo que pasa es que acá está faltando. Agreguen acá, chicos. A ver, lo voy a recortar de nuevo el ejercicio, porque así me quedó. Este lo voy a... Bueno, esperen, denme un segundo. Porque acá me olvidé de corregirle algo, después lo voy a corregir de nuevo en el práctico, así que los que no lo bajaron todavía, estén al pendiente. A ver, déjenme ver una cosa, que ahora les voy a hacer una corrección en el práctico, porque si no, es como que no... Bueno, acá, en esta parte... Agreguen acá, sería 8, el límite de f de x con x tendiendo a... Uy. X tendiendo a 2 por la derecha. ¿Sí? Se me habrá cortado justo. Creía que estaba. Pero bueno. Sí, agreguen eso. Les aclaro para lo siguiente. Si a ustedes les quedaron dudas del TP anterior, también las pueden preguntar. El tema es que ya vayamos avanzando con este práctico. Dado que muchos de ustedes son recursantes, pues quizás han avanzado en algunos ejercicios y bueno, los vemos. Sí, Yael, ¿cómo no? Bueno, lo vemos. De paso ya algunos van... A ver, dame un segundo. Un segundo que lo voy a recortar, ¿eh? Pero esto... Bueno, acá tenemos algunos límites y me están preguntando por el 3D, que no pudieron salvar la indeterminación. Bueno, veremos qué pasó en este. Tenemos el límite. El límite con x tendiendo a 0 de
la raíz cuadrada de 1 más x menos 1 sobre 1 más x menos 1. Bueno, acá tenemos, fíjense que la clara muestra de algo. A ver, déjenme acá, quiero usar. La clara muestra de cuando tenemos algo que ya no está dado por definición, sino que está dado por una función. ¿Está bien? Bueno, cuando tenemos raíces cuadradas, por ejemplo, a ver, en este que está acá, por ejemplo acá, solemos usar el caso de factoreo diferencia de cuadrados. Recordemos cómo es la diferencia de cuadrados. Donde si yo tengo que a al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, tengo esta diferencia de cuadrados, es lo mismo que tener esto, ¿no? Es decir, las bases, la diferencia de las bases multiplicado por la suma de las bases. ¿Está bien? Esto se llama diferencia de cuadrados. Y es un caso de factoreo que suelo usar cuando tengo raíz cuadrada, porque yo, si acá tengo las raíces cuadradas y multiplico por el conjugado, entonces se eleva la raíz al cuadrado y desaparece. Eso está bárbaro para cuando tengo raíz cuadrada, pero hubiera estado bárbaro para el numerador. ¿Por qué? Porque hago desaparecer esta raíz. Pero, ¿qué pasa? En el denominador tengo también raíz, pero esa raíz es cúbica y no me sirve, porque no hay diferencia de cuadrados, el caso de factoreo. Entonces acá no me sirve eso. Y no me sirve multiplicar por el conjugado porque acá me va a quedar a la 3 medios, o sea que no solucioné nada. ¿Qué es lo que me sirve acá? Me sirve hacer un cambio de variable, ¿sí? Eso es lo único que me sirve. Es decir, poner adentro una variable que esté a un exponente que pueda simplificar con el índice de la raíz. Pero si yo pongo, a ver, vamos a suponer que voy a reemplazar 1 más x, lo voy a reemplazar, por ejemplo, por t al cuadrado. Y me puede servir para este, pero no me sirve para este, porque no puedo simplificar el 2 con el 3. Entonces, esa no me sirve. Entonces vamos a poner al cubo. Ah, me viene bárbaro para esta, pero para esta puedo sacar uno de los factores, pero otro queda dentro y encima queda un valor absoluto. Entonces, no me sirve tampoco. Entonces, tengo que poner, o tengo que reemplazar por una variable que esté elevada a un exponente que sea múltiplo entre los dos. El mínimo común múltiplo. ¿Cuál es ese número? 6. 6, muy bien. Entonces, si yo pongo un 6, bueno, ahí ahora la cosa va a cambiar, porque ahora tengo a las 6 medios, recuerden que esto lo puedo expresar como un exponente fraccionario, y tengo esto a la 3 sextos, o sea, a la 1 medio, ¿sí? Entonces ya me cambió un montón. Perdón, al cuadrado, porque es 6 medios, no 3 sextos. Bien. Bueno, con esto reemplacé lo que estaba dentro de la raíz, pero no me tengo que olvidar de esto. No puedo poner, por ejemplo, acá el límite cuando t a la raíz cuadrada de t a la sexta menos 1 y después poner cuando x tiende a 0. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que fijarme a qué tiende, o sea, cuál es la tendencia acá de x. Fíjense, si x tiende a 0, ¿sí? ¿A qué tiende t a la sexta? A 1. A 1. Entonces, t a la sexta tiende a 1. Pero yo necesito acá la tendencia de t, no de t a la sexta.
Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aplicar raíz sexta a ambos miembros. ¿Sí? Aplicar raíz sexta a ambos miembros. Entonces, acá me queda que t tiende a 1. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y por qué no es acá valor absoluto? En verdad sí es valor absoluto, pero como yo le estoy sumando x tiende a 0 y le estoy sumando 1, esto siempre es mayor que 0. ¿Sí? Por lo tanto, acá t siempre va a ser mayor que 0 también. ¿Sí? Porque surge de 1 más x. Entonces acá tenemos que t tiende a 1. Entonces ahora ya podemos reemplazar. Acá vamos a poner t a la sexta y en vez de poner la raíz vamos a ponerlo como fraccionario. Menos 1. Acá tenemos t tiende entonces a 1. Y acá vamos a poner t a la 6/3. Si nosotros volvemos a evaluar el límite, esto, fíjate, algo que me olvidé de hacer. Primero evaluamos el límite para ver qué caso de indeterminación tenemos. Entonces acá tenemos 1 más 0, raíz de 1, que es 1, 1 menos 1, 0. Y acá tenemos 1 más 0, 1. La raíz cúbica de 1 es 1, menos 1, 0. O sea que acá tenemos un caso de indeterminación del tipo 0 sobre 0. Vamos a ver qué tenemos acá. Acá podemos simplificar, ¿no? Entonces me queda al cubo. Y acá podemos simplificar y me queda al cuadrado. 1 al cubo es 1, menos 1, 0. Y 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. Entonces seguimos teniendo un caso de indeterminación. Es decir, que con el reemplazo, ¿solucionamos algo? No. Seguimos en la misma. Seguimos con la indeterminación. Voy a escribirlo de nuevo acá. Entonces, ¿qué tendremos que hacer o qué podemos hacer para salir de esa indeterminación? Vamos a factorizar el numerador y vamos a factorizar también el denominador. ¿Cómo lo vamos a factorizar? Bueno, pensemos en lo siguiente. ¿Qué valor tendría que tomar t para que al elevarlo al cubo valiera 1 y al restarle 1 me dé 0? O sea, ¿cuál es la raíz de t menos 3? T al cubo, perdón, menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es su raíz? ¿Cuál les parece que es la raíz ahí? 1. Vamos, esto igual va a ser 1, muy bien. Entonces, raíz t igual a 1. Entonces, para factorizarlo, si 1 es raíz de este polinomio, entonces, voy a poner entonces, t al cubo menos 3, que es un polinomio, si ustedes lo miran es un polinomio, es divisible por t menos 1, ¿sí? Esto es un concepto que ya lo vimos, ya lo tienen que haber visto con polinomios en funciones. O sea, cuando uno factoriza un polinomio y saca una de las raíces, entonces ese polinomio es divisible por t menos 1, por x menos 1 cuando nos manejamos con x. ¿Y para qué nos sirve saber eso? Bueno, para factorizar este polinomio. Entonces, si es divisible por t menos 1, lo vamos a factorizar dividiendo este polinomio por este otro, utilizando Ruffini. ¿Y por qué podemos utilizar Ruffini? Porque este es de grado 1 y es mónico. Mónico quiere decir que tiene un 1 adelante de la t. Entonces acá recuerden cómo aplicamos Ruffini. Ponemos acá la raíz, que es 1, y acá vamos a poner arriba todos los coeficientes del polinomio ordenado y completo. Entonces acá tenemos 1 para la t al cubo. Para la t al cuadrado no tenemos nada, entonces 0. Para la t tampoco, 0. Y el término independiente es menos 1. Entonces acá sumamos 1 más nada, 1.
1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. Y confirma lo que dijimos antes, cuando un polinomio es divisible por otro, el resto es 0. Y este último es el resto. Bien, entonces, ¿qué conseguimos con esto? Que ahora t al cubo menos 1 lo podemos escribir de otra forma. ¿Recuerdan el algoritmo de la división? Lo deben haber estudiado en la escuela primaria. ¿Sí? Así se los digo, en la primaria. Algoritmo de la división. Muchos dirán, no, la primera vez que lo escucho. Van a ver que cuando lo escriba no es la primera vez que lo escucho. ¿Qué me dice? Que el dividendo, ¿sí?, es igual al divisor. Vamos a ponerlo así. Al divisor por el cociente más el resto. ¿Sí? Eso es el algoritmo de la división y no solamente es para este caso, sino para los números. Cuando ustedes dividen un número por otro, lo pueden obtener, pueden escribir el dividendo, es decir, lo que yo voy a dividir, como el producto de lo que divide por el cociente más el resto. Entonces acá vamos a escribir este polinomio, en vez de escribir lo que era el dividendo, en vez de escribirlo así, vamos a escribir el divisor, que era este, por el cociente, que es todo esto que está acá, pero estos son los coeficientes, ¿eh? Entonces, 1 para la t al cuadrado siempre es un grado menos. Cuando divido por un polinomio de grado 1, es un grado menos. Entonces acá va a ser una t al cuadrado, una t más un término independiente. Más 0, más, porque acá dice más el resto, y el resto es 0. Bueno, pero como es 0 y es neutro aditivo, ni lo escribimos. Bien, ¿y esto para qué nos sirvió? Volvemos al límite. Acá tenemos límite con t tendiendo a 1 y acá vamos a poner, en vez de poner todo esto, ¿a quién vamos a poner? A su igual. T menos 1 por t al cuadrado más t más 1. ¿Y qué vamos a poner? Vamos ahora al denominador. El denominador, si ustedes lo miran, ¿qué es esto? Tengo el primer término al cuadrado y el segundo término es el 1, que también podría haberlo escrito como 1 al cuadrado, ¿sí?, porque es 1. Y tengo diferencia. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una... ¿Sí? Quiere decir que ese t al cuadrado menos 1 lo puedo escribir como t menos 1 por t más 1. ¿Sí? Mírenlo, acá lo habíamos escrito, la diferencia de cuadrados. ¿Y ahora qué me quedó? Me quedó t menos 1, si yo ahora evalúo el límite, sigue siendo indeterminado. ¿Sí? Pero resulta que acá tengo un número, tengo un factor, y en el denominador tengo el mismo factor. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos dos factores? Los puedo Simplificar. simplificar. Y ahora voy a evaluar el límite a ver si sigue siendo indeterminado. Porque acá tengo todo suma. Parece que no es, porque acá tengo 1 al cuadrado es 1, más 1, más 1. Esto todo tiende a 3. Fíjense que no pongo igual a 3, digo tiende a 3, porque estamos diciendo que t tiende a 1. No estoy diciendo que t es 1. T tiende a 1. Y acá en el denominador tenemos 1 más 1, esto tiende a 1, más 1, todo esto tiende a 2. Ah, entonces el límite es 3/2. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá Profe, yo me quedé con una duda en Ruffini. Sí, dale. En la de... Vio que pone raíz de 3, de t a la 3 es 1 y a la 2 0. Ahí no entendí por qué hizo 0. ¿Cómo a la 12, 0? Vio que en Ruffini No te tiene el entiendo. 1
Después el 0. 1, claro. Lo que pasa es que tenemos, Eso no entendí. acá hay un 1 que no escribimos, ¿no? Y fíjate que el t al cuadrado no está. Eso quiere decir que su coeficiente Sí. es 0. El t tampoco está. Quiere decir que su coeficiente es 0. ¿Sí? Gracias. Siempre este lo tengo que poner. Vamos a escribirlo acá. Ordenado. Decreciente, o sea, en forma decreciente en las potencias, ¿no? Y completo. Eso es importante porque si no va a salir cualquier cosa. Si no, no da, ¿eh? Bien. ¿Quieren que vea? ¿Alguno quiere ver otro? Sí, te escucho. Tengo una duda, profe. Si usted utilizó el cambio de variable, ¿vio? Ahí Sí. el ejercicio inicial pedía que cuando x tiende a 0, ese valor dice cuando t tiende a 1, ¿no hay que reemplazar ahora ese valor de vuelta con el 1 más x? No, no necesitamos volver a la variable original. No. Acá no necesitamos volver a la otra variable. Porque cuando, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. El hecho que yo la llame X, Y, A, B, puedo llamarla de cualquier forma. ¿Sí? En este caso, yo ya hice los cambios necesarios para que ahora trabaje con esta variable y no con la anterior. Entonces no necesito volver. ¿Está bien? Para nada. ¿Se entiende? Una vez que ya hice el cambio. Porque necesitaría volver si yo tuviera que volver a escribir las raíces y todo eso. Y no ocurre eso. A ver, aguárdenme un segundito que voy a cerrar una puerta porque el ruido me está matando. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. yo tengo una duda con el ejercicio 3b. ¿Vio el polinomio que está arriba? Que es x al cuadrado menos 4. Yo podría decir que es lo mismo que ¿Este que decir... está acá? Sí. ¿Es lo mismo que decir x al cuadrado menos 2 al cuadrado? No. ¿No? Ah, perdón, sí. Ay, me quedé pensando que en otra cosa. Sí, esto lo puedo escribir como el x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Sí, es una diferencia de cuadrados. Ah, bueno, gracias. Sí, entonces lo puedo factorizar. ¿Ya todos empezaron con el práctico? Te podría decir que sí. Se Sí, yo podría recién estoy decir empezando. que sí. Profe, Sí. ¿en qué afectaría calcularlo por izquierda o por derecha? O sea, yo entiendo la concepción en las gráficas, la entiendo, pero veo que en el F me parece que es que te pide calcularlo por 2 por la izquierda. A ver, en el F, bueno, por la izquierda.
Y bueno, tenés que ver. Lo que pasa es que acá hay varios ejercicios que vas a tener que, por ejemplo, el En la de valor G, absoluta. el G, el H, el K, los vas a tener que calcular por izquierda. Este no cambia, este no pasa nada, está puesto ahí como para que vean la diferencia, ¿sí? Pero para que tengan una idea, este límite da un valor a izquierda, o sea, da una forma a izquierda y da otra forma a derecha. ¿Sí? Porque en uno te da a menos infinito, en el otro te da a más infinito. ¿Sí? A ver, para los que recién empiezan, está bueno ver ese ejercicio porque no pasa nada, pero a ver, tenemos el límite de x al cuadrado más 1 sobre... vale, se me corrió el mouse. X menos 2. Y me pide que evalúe x teniendo a 2 por la izquierda. Bueno, si evaluamos el límite, este límite no es indeterminado, no hay que salvar ninguna indeterminación. Porque acá tenemos 2 por 2, 4, y no importa si es por la izquierda o por la derecha, pero esto tiende a 4 más 1, 5. O sea que todo el numerador tiende a 5. Ya cuando tiende a un número, indeterminación no hay. Pero tenemos que ver qué pasa en el denominador, ¿sí? Entonces acá, esto no tenemos duda que va a tender a 0, pero vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo aquí el valor 2, ¿no? Y si yo me estoy acercando por la izquierda, tengo valores como más grandes o más chicos que 2. Más chicos. Chicos, profe. Más chicos, más pequeños. Por ejemplo, acá tengo al 1,8. Acá tengo al 1,9. Acá tengo al 1,99999, etc. Me puedo acercar tanto como yo quiera. Eso quiere decir que esto tiende a 0, pero del lado negativo. ¿Sí? Es decir, del lado, esta diferencia, aunque sea infinitamente pequeña, es negativa. ¿Sí? Por lo tanto, esto tiende a menos infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Y al revés, si nos planteamos por derecha. Supónganse, no está en la ejercitación, pero viene bien para explicar el concepto. Por ejemplo, si yo tengo ahora x tiende a 2, pero por la derecha, de x menos 2, también todo esto tiende a 0. Eso no tenemos duda, y esto tiende a 5, y no tenemos duda. Pero el tema es, ¿cómo es esta diferencia? ¿Es positiva o negativa? Ahora me estoy acercando por este lado. Es decir, que acá tengo al 2,00001. Y acá tengo al 2,001, por ejemplo. Cada vez me voy acercando más, pero siempre este valor, resulta mayor que el 2. Por lo tanto, este es un 0 positivo. Y este límite tiende a más infinito. Por izquierda y por derecha tienden a menos y más infinito. De todas formas, cuando un límite me da infinito, quiere decir que este límite no existe. ¿Sí? Esto indica que no existe el límite. Porque si yo digo es un número infinitamente grande y no puedo determinar, no sé qué escribí ahí, no puedo determinar cuál es ese valor, entonces no existe. ¿Cuándo decimos que un límite existe? Cuando tiende a un valor que podemos determinar, es decir, que podemos decir 2, 3, 5, ¿sí? ¿Entienden? Entonces,
o un número irracional, o raíz, no sé, de 590, por ejemplo, cualquier número. Pero decimos que existe el límite. Ahora, cuando decimos que tiende a un número infinitamente grande, infinitamente pequeño, y no podemos decir cuál es ese número, entonces no existe el límite. No confundir esto, no confundir con es indeterminado. Porque en el indeterminado no puedo decir si existe o no existe. No lo puedo determinar así a priori. Entonces tengo que hacer algo para salir de esa indeterminación. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre tengo que hacer algo para salir de la indeterminación. Puede ser que aún saliendo de la indeterminación después el límite no exista, pero también podría existir. Porque fíjense en el ejemplo que vimos antes. Si yo me quedo, bueno, es indeterminado y pongo, no existe porque es indeterminado, y estoy mintiendo, porque en verdad, después de algunos pasos algebraicos, llegamos a que el límite es 3/2. Entonces no puedo decir porque es indeterminado no existe. ¿Sí? Solamente decimos no existe cuando me da más o menos infinito. ¿Sí? Ahí sí decimos que el límite no existe porque ya lo comprobamos. ¿Está bien? En cambio acá, no puedo decir, no puedo pararme acá, donde tengo el cursor, y decir, bueno, es indeterminado, por lo tanto no existe. No, está mal. De hecho, también comprobamos eso, que haciendo algunos pasos llegamos a un límite. ¿Está bien? Un límite, esto se llama límite finito. ¿Está bien? Porque este es finito. Y el otro es límite infinito. Bueno, acá me están preguntando por el G. Y este tiene mucha relación con este ejercicio que acabamos de ver. En el G tenemos que calcular el límite. Tengo la memoria muy, muy blanda hoy, porque no me acuerdo ni lo que leí hace 2 segundos. T-5 sobre T-5 cuando T tiende a 5. Bueno, a ver, pensemos en lo siguiente. Sí, yo evalúo previamente, siempre la evaluación a priori significa lo que veo a primera vista. ¿Está bien? Entonces, digo, bueno, hago una evaluación a priori. Digo, bueno, si t vale 5, entonces 5 menos 5, todo esto tiende a 0, y todo esto tiende a 0. Bueno, entonces es indeterminado 0 sobre 0. Noten que cuando escribo los casos de indeterminación, los pongo entre paréntesis, no lo dejen así sueltito por ningún lado. Y acá no pongan igual porque no es igual. Tiende a 0. Si fuera igual, acá diría t igual a 5 y no sería límite, obviamente. Pero como estamos evaluando el límite, por lo que vimos en el primer ejercicio que evaluamos, siempre esto tiende. Tampoco ponemos acá es 0 sobre 0. ¿Sí? No pongan eso porque está mal. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que estoy dividiendo por 0 y no puedo dividir por 0. Así que no escriban eso. Bien. Entonces, y justamente acá no vamos a poner el igual. ¿Qué pasa? Tenemos un valor absoluto. Y con el valor absoluto, guarda, tenemos que tener cuidado porque ¿cómo hacemos para sacar las barras de valor absoluto? No podemos, muchas cosas no podemos hacer. Lo que vamos a tener que hacer acá es lo típico, lo único válido para sacar las barras de valor absoluto, que es la definición de valor absoluto. Para los que no se acuerdan, la definición de valor absoluto, aunque creo que les hemos machacado bastante en álgebra para eso, tenemos que el valor absoluto está definido como x, si x es mayor o igual que 0, y menos x, si x es menor que 0. ¿Está bien? Esta es la definición de valor absoluto. No voy a explicar todo de dónde sale, pero ya lo habrán visto en álgebra. Entonces, viendo eso, entonces ahora tengo que tomar, tengo que aplicar esto acá. Entonces voy a decir, el límite de t menos 5, a ver, primero vamos a, antes de escribir eso, vamos a poner la tendencia. Vamos a acercarnos a 5
pero nos vamos a acercar por la izquierda. Para ejemplificar esto, vamos a trazar de nuevo la recta numérica y vamos a poner acá el 5. Entonces yo me voy a ir acercando por la izquierda, es decir, por valores que son menores que 5. ¿Sí? Por ejemplo, acá va a estar el 4,9999. ¿Sí? Parece un precio. Entonces, me voy acercando al 5 por valores más pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es t menos 5? ¿Sí? ¿Cómo es t menos 5? Si son valores más pequeños. ¿Qué les parece? ¿Infinito? No. Es menor que 0. ¿Sí? Porque acá tengo el 4,9999 menos 5 me va a dar menos 0,0000. ¿Sí? Entonces esto es menor que 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Porque me Sí. acerco por la izquierda. Y si voy a la definición de valor absoluto, digo, bueno, si lo que está dentro de las barras es menor que 0, como en este caso, entonces es menos lo que está dentro de las barras. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces acá va a ser menos t menos 5. ¿Sí? Sobre t menos 5. Y fíjense lo que pasó acá. Tengo un número y abajo tengo el mismo número. Entonces simplifico. Entonces cuando t tiende a 5, acá me quedó menos 1. Y el límite de una constante es la constante. Menos 1. ¿Sí? Y vamos, pero ahora tenemos que calcular el límite con t, pero acercándome por la derecha. Entonces ahora digo, bueno, ahora me voy a acercar, pero por este lado. Entonces acá, ¿a quién tengo? Al 5,00001. ¿Sí? Entonces, la idea es que siempre voy a tener números mayores a 5. Por lo tanto, acá t menos 5 va a ser mayor que 0. Fíjense que en ningún momento estoy diciendo que es 5. Entonces, es mayor que 0. Si voy acá, estoy en esta parte de la definición. Entonces, ¿qué voy a poner acá como numerador? Voy a poner a t menos 5. Sobre t menos 5. ¿Bien? Simplificados, porque es el mismo número. Esto me da 1. Bien, ¿qué pasó con estos límites que habíamos visto en el primer ejercicio que se llamaban laterales? Es decir, me acerco a un número por los laterales, a un valor, ¿sí? Que no me importa si pertenece al dominio o no. El 5 no me importa si pertenece o no al dominio. De hecho, no pertenece al dominio porque no podemos dividir por 0. Pero eso es lo que pasa en las cercanías de ese valor, acercándome por izquierda o acercándome por derecha, ¿sí? Dicho de otra forma, con valores menores o con valores mayores. Bueno, ¿qué pasó con los límites laterales? Son distintos. Entonces, ¿qué puedo decir de este límite que está acá? Que no existe. Estos son distintos. Entonces, este límite no existe. Para que exista, ambos tienen que ser iguales. ¿Está bien? En este caso, no existe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, bueno, Nay, ahí te veo. Ahí te vi. Te voy a hacer Ah, ya estás Buen como día, Alicia, anfitriona, ¿cómo perdón, estás? ya Sí, estás. ya sé, pero no sé si bueno, me tenés que dejar como anfitriona por las dudas, no estoy segura. Te voy a dejar como hospedadora porque no la veo a Marta. No sé si está. Dale, no la veo, yo Bueno, tampoco tengo la vi todavía. hospedadora en todo caso, vos después. Pero yo me quedo, Dale. tengo que dejar de compartir.